Gracias, Pino, por venir. Gracias, Marcelo. Y si hay alguien que sabe sobre investigación de la deuda externa, es el señor que está a la derecha de Pino Solanas, Alejandro Olmos, hijo de Alejandro Olmos, un legendario luchador por estos temas de la deuda. Fue quien en 1982 presentó una denuncia por las maniobras fraudulentas de la deuda externa que desembocaron en un dictamen del juez Jorge Ballestero del año 2000. Alejandro Olmos, gracias por venir. Gracias por invitarme. A ver, para la presidenta ya pasó el momento de investigar la deuda externa. Eso debió haberse hecho en 1984, apenas iniciada esta etapa democrática. Bueno, la presidenta es sorprendente que utiliza los típicos argumentos de los acreedores. La deuda no ha prescripto. Quien puede plantear la prescripción es el deudor, no es el acreedor. Estamos acá ante un delito que, jurídicamente hablando, es un delito de acción continuada. Es un delito tan de acción continuada que nos quieren hacer pagar este año 17.000 millones de dólares y el año que viene será otro tanto. Argentina ha pagado a lo largo de estos 26 años seguramente más de 140.000 millones de dólares. Y todavía debemos, según el gobierno, 143 o 147.000 millones de dólares, sin contar las deudas de las provincias y muchas otras cosas de arrastre que seguramente la deuda estará más cerca de los 170.000. Pero, jurídicamente hablando, no utilicemos más los argumentos de los banqueros. Acá hay un monstruo que se devora los esfuerzos y los ahorros de los argentinos y que ha nacido en una causa fraudulenta por muchos lados. En primer lugar, la presidenta no puede ignorar la existencia de una causa que llevó 17 años de investigación y que el juez Ballesteros, en julio del 2000, dictó sentencia firme que no fue apelada por ninguno y es causa juzgada. Sobre esa causa se han montado otras 3 causas que tienen plena vigencia porque están en plena investigación. Juzgado Federal Penal número 2, aquí, en Comodoro Pi, juez Martínez. Le pregunto Giorgi. a los dos, ¿está aprobado con la causa de Ballesteros? Además, esto es aceptado por todos, que el origen de la deuda externa durante la dictadura es en una medida importante, no en toda, pero en su inmensa mayoría fraudulento, a través de distintos tipos de maniobras. Ahora, la pregunta es, volver a investigar o revisar la deuda, ¿qué beneficios prácticos podría tener? O sea, más allá de lo testimonial, más allá de reconfirmar lo que ya se sabe. Por supuesto, yo le voy a dejar acá la palabra a Alejandro, porque Alejandro viene de investigar, formar parte de la investigación de la deuda de Ecuador, que tuvo como resultado reducirla en un 70%. Pero el problema acá central es que se quiere que sigamos pagando una deuda que es un fraude. Es una cosa insólita. Argentina ha pagado de más decenas de miles de millones de dólares que nos los han quitado para pagar el 82% móvil, para tener educación, para tener salud, para tener crédito. Entiendo de tus palabras que estás proponiendo desconocer la deuda. Pero por supuesto, la deuda hasta que no sea auditada en serio por el Congreso, no puede salir $1 más del Banco Central. La posición de Proyecto Sur es que no debe salir $1 más del Banco Central hasta tanto el Congreso, como acto de reparación histórica y de dignidad nacional, no convoca una auditoría seria con expertos nacionales e internacionales que investiga a fondo la deuda. Si no desconocemos, Marcelo... Es una medida subconsciente, es una medida audaz, ¿no? Pero ¿cómo audaz? Pero no, oíme. Nos hacemos la boca con el respeto al Estado de Derecho y la continuidad jurídica. Yo acabo de decir que ya hay una causa firme, con una investigación, con expertos y peritos que duró 17 años. La clase dirigente, que de pronto lo toma esta a la ligera, jamás ha leído esa causa y los fundamentos. Pero además existen 3 causas. ¿Con qué argumento me diga alguien si el Poder Ejecutivo del Congreso puede ordenar pagar deuda cuando una de las partes está siendo investigada por 3 causas por fraude? Ahora, la deuda fraudulenta, Alejandro, corríjame si me equivoco. La deuda fraudulenta se toma
durante la dictadura, después hay sucesivos gobiernos democráticos, avanzo rápido, llego a, el fallo es del 2000, en el 2001 Argentina defoltea, en el 2005 renegocia. Sin investigarla. Sin investigarla. Ahora, renegocia la deuda reconociendo, antes había habido un plan Brady, con lo cual los acreedores originales, básicamente bancos, pasaron a ser sin número de tenedores. Por eso la pregunta, ¿puede tener alguna consecuencia práctica que no sea testimonial? Bueno, un hecho fundamental que generalmente se desconoce, no es que se desconozca, se sabe, pero no se dice, es que los actos ilícitos no generan en ningún caso consecuencias lícitas. El Código Civil es muy claro en el sentido que las acciones fraudulentas no pueden significar obligaciones lícitas y ningún Congreso, a través de leyes de presupuesto que autorizan emisión de bonos, puede convalidar lo que es un fraude. Esto lo vimos claramente en el Ecuador, que en este momento ha ordenado una instrucción penal contra expresidente de la República, ministros, directores del Banco Central, que participaron en esto. Por otro lado, como decía Pino, un respeto elemental al orden jurídico determina que un gobierno no puede negociar lo que está haciendo en materia de una investigación penal. Hasta que el juez no diga, esto hay que pagarlo porque es lícito, el gobierno debe abstenerse de hacerlo. Por otro lado, y esto lo sé, lo sabe el gobierno, porque yo personalmente con la señora Felisa Miseria, presidenta del Banco Central, del Banco Nación, le hice llegar un informe, también al doctor Miguel Núñez, le enviamos una especie de listado de todas las pruebas que existen en la justicia federal que lamentablemente la dirigencia política no conoce. En esas tres causas están probados delitos de acción pública, irregularidades diversas, la fraudulenta estatización de la deuda privada que hoy está pagando toda la comunidad, que no debería por qué pagar, y es la mitad de la deuda pública actual, pero además hay una serie de enormes circunstancias de cómo se archivaron esas pericias, de cómo se destruyeron documentos. Todo eso es sabido. El punto que yo hago, la pregunta es, el acreedor original, cómplice de todas esas maniobras fraudulentas, los Citibank, los Chase Manhattan, los bancos, hoy ya no son más, o si lo son, son en parte minoritaria. Los acreedores son otros que fueron otros después del Plan Brady en los 90, fueron otros después del megacanje, fueron otros después de la renegociación aprobada por ley del Congreso, ¿no? Me equivoco, Pino, la renegociación, el canje de deuda con la quita de la Bania Kirchner. Y la canje en noviembre. Tiene aprobación del Congreso. Es decir, es remontarse, por eso pregunto si tiene efecto. Para la legislación de los Estados Unidos, todo acto celebrado en violación a las leyes del país es un acto impugnable y puede ser cuestionado. Y dejaría, Pino, de pagarle incluso a los acreedores del Estado, porque parte de la deuda, todos sabemos, una parte considerable la tiene la superintendencia, la administradora. No, yo no voy a colocar en el lugar del juez que diga esto sí, esto no. Por eso nosotros decimos, acá el Congreso, en serio, tiene que investigar la deuda con una auditoría lejos de toda sospecha. No se trata de que forme una comisión más y la patee para adelante. Nosotros vamos a hacer del tema de la deuda un tema central de nuestra gestión en el Congreso. Bueno,